Pero estamos hablando en estos días, perdonen que me ocupé esos minutos, de la serie del Rey. Es una serie preciosa que comenzáramos la semana pasada hablando acerca del precursor, de la voz en el desierto, de Juan el Bautista. De eso hablaron, ¿no? En la semana pasada, claro. Lo dejamos ahí y los predicadores predicaron de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, enderezad el camino, arrepentimiento, fe y bautismo en fuego. Eso fue lo que Juan el Bautista predicó. Bonito, bonito, precioso. Pero este domingo nos corresponde hablar acerca de la vida de José, porque resulta que a pesar de que en la historia José queda un poco relegado como a un segundo plano, en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del Rey, el tema de Mateo es el Rey, pero el símbolo del Evangelio de Mateo es el león. ¿Se da cuenta? Y el león es el rey de la selva. Entonces tiene mucha relación del rey con el animal icónico, simbólico de todo el Evangelio, que es el león. Entonces, pero toda esta realidad nos deja ver que en el Evangelio de Mateo, habiendo una temática principal que es el rey, comienza con una genealogía. Y va a ser nuestra introducción porque es la introducción del Evangelio de Mateo. Y una genealogía muy interesante que yo quiero que usted me preste mucha atención para que se dé cuenta que cada vez que Dios dice algo, siempre tiene sentido y siempre es importante. Dicho de otra forma, Dios no da puntada sin hilo. Siempre tiene una razón para mencionar aún lo que para nosotros puede ser inentendible o tal vez no tan importante. Por ejemplo, las genealogías, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, engendrado por tal, engendrado por tal. Y uno dice, pero hay tanto nombre, ¿esto para qué? ¿Para qué? Ah, porque era muy importante. Muy importante. Cuando llega, que vamos a leer el versículo 17 del primer capítulo y vamos a leer hasta el 25, dice así, vamos a la palabra. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿son cuántas? Desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿son cuántas? Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas son? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué 14? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Usted lo sabe? A lo mejor no, pero para eso tiene pastor. Para que se lo explique un poco. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermano, dentro de la genealogía encontramos cosas muy interesantes. La primera cosa es que comienza con Abraham, porque Mateo tiene un sentido claro de decir que Cristo es hijo de Abraham. Y cuando Mateo intenta decir que Cristo viene de Abraham, por lo tanto que es hijo de Abraham o de la generación de Abraham, él está intentando decir que sobre Cristo están las promesas que se hicieron a su padre Abraham. Atención, sobre él, Cristo, están las promesas hechas a Abraham. ¿Y qué promesas, entre otras y más importantes, eran las promesas que se le hicieron a Abraham?
se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Lo recuerda? Es una gran promesa que no se puede obviar porque era una promesa mundial. Ya no era una promesa judía, era una promesa: todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Entonces, Mateo comienza diciendo que Cristo es hijo de Abraham. Pero no solamente dice que es hijo de Abraham, o sea, miembro del linaje escogido y heredero del convenio hecho con Abraham. Quiero decir que es acreedor de las promesas hechas a Abraham. Quiero decir que Cristo entonces en este asunto de Abraham recibe estas promesas de descender de la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, hijo de Jacob, y Cristo era de la tribu de Judá. Entonces está claro, ¿verdad?, que viene de Abraham. Pero es muy importante. Cuando Mateo dice eso, Mateo es un judío que era cobrador de impuestos. Lo llama Jesús y pasa a ser un discípulo de Cristo. Y ahora está escribiendo y dice: hijo de Abraham. Ay, eso para los judíos era boom. ¿Por qué? Porque si era hijo de Abraham, era hijo de Isaac, era hijo de Jacob. Este es judío, pero que viene desde Abraham, heredero de las promesas antiguas. Esto es vital. De manera que demuestra que Jesús es hijo de Abraham, dueño de la promesa. Pero no solamente eso. Mateo demuestra que Jesús es descendiente de la casa real y acreditador del trono de Israel, porque es hijo de David. Lo dice ahí en la genealogía. Dice: hijo de David, desde Abraham hasta la deportación babilónica, y desde la deportación babilónica hasta David, y desde David hasta Cristo. Entonces, cuando dice es hijo de David, pero eso lo decían también, por ejemplo, los dos ciegos, Bartimeo también lo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A Jesús se le llamó hijo de David muchas veces, no una sola vez. ¿Quién soy yo? Tú eres hijo de David, le dijeron sus discípulos, porque era ya conocido que era de la descendencia del rey David. ¿Por qué? Porque venía de la tribu de Judá, porque su padre, porque su abuelo, porque su bisabuelo, porque para los judíos era muy importante las genealogías. Entonces, hijo de Abraham, hijo de David. Cuando hablamos de hijo de David, estamos hablando que no solamente Jesús era hijo de la promesa, sino que Jesús era hijo de reyes, o sea, de descendencia noble. Tenía derecho a ser rey porque era de la descendencia real. ¿Me entendió eso? Y Mateo lo está explicando. No estamos hablando de una persona que apareció, que hacía milagros. No. Estamos hablando del hijo de Abraham. Estamos hablando ahora del hijo de David, de una descendencia. Jesús no era cualquier persona, no como Mahoma que se le presentó. No, espérate, que es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una genealogía que deja ver que hay derecho legal, oficial. Pero no solamente es hijo de Abraham, es hijo de David, sino que Mateo demuestra que Jesús es el Mesías prometido. ¿Por qué? Me encanta esto. Y todo eso está en la genealogía. Está comenzando. ¿Por qué? Se demuestra a Jesús como descendiente de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el sumo sacerdote y aparece ahí en la genealogía. A quien el Antiguo Testamento le atribuye la restitución de Judá. Al ser hijo de un restituidor de la descendencia, del templo, de la fe que había decaído, y Zorobabel es utilizado por Dios para restaurar, y al decir que era hijo de Zorobabel, entonces se le otorga la capacidad que tenían sus padres de restaurador. Por lo tanto, Mateo dice: viene de la descendencia de Zorobabel, el que restituyó la fe en Judá. Por lo tanto, Mesías es ungido
para restituir. Mire que Abraham, dueño de la promesa. David, dueño del reino. Zorobabel, dueño de la restitución. Y así comienza Mateo el Evangelio. Es apasionante el tema. Es espectacular. Y uno lee ahí hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. No se entera, pero cuando te das cuenta de lo que está intrínseco dentro de esta realidad, tú dices, wow, esto tiene carne, tiene contenido. Ahora aparece de repente, después de Abraham, después de David, todos los descendientes, y después de Zorobabel y todos los descendientes, aparece de repente José. José, un muchacho joven que tiene una novia. Y ahí es donde acabamos de leer. Porque la verdad es que todo el pasado y toda la historia está muy bien. Pero llega un momento en que aparece un muchacho. Un muchacho soltero que tiene una novia comprometida con anillo. Digo, anillo porque está comprometido a casarse. No se usaba el anillo antes o no lo sé. Pero estando desposado con María. Desposado quiere decir que eran novios oficiales. No se habían casado ni se habían acostado. Porque entre los judíos eso era muy delicado. Y más en aquel entonces. El caso es que José, estando desposado con María, se halló que María estaba embarazada. Entonces imagínate, Nico tiene una novia y la novia viene y le dice, Nico, estoy embarazada. ¿Qué piensa Nico? Dígamelo usted. Mire, dentro de la genealogía de Mateo, permítame, es de verdad, lo he estado estudiando y es tan bonito. Mire, dentro de la genealogía de Mateo, es la única genealogía que aparecen 5 mujeres. 5 mujeres. En otras genealogías no aparece, pero en Mateo aparecen 5 mujeres. Entre ellas aparece Tamar, aparece Rahab. Mira, todas las mujeres que aparecen en la genealogía de Mateo, descendientes, o sea, las que dan pie a la descendencia de Jesús, de Cristo, tienen una connotación de desviación sexual. Mire, por ejemplo, Rahab, de apellido, ¿sabe qué tenía? Ya lo hemos hablado, lo hemos enseñado. Rahab la ramera, porque era una prostituta. Tamar fue violada. Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, abusó de ella el rey. Y así, María, que es la última, la Virgen María, no tiene ningún problema de carácter sexual, pero hay una sombra que es la que ahora nos permite entrar en la posición de José, porque ella le dice a José, mira, estoy embarazada. Y él dice, ¿y eso? Dice, no, obra y gracia del Espíritu Santo. Imaginemos Nico, tiene la novia. Y la novia dice, no, es que estoy embarazada. Y eso, no, es que vino un ángel. Yo me atrevería, no lo sé, con todo respeto, me atrevería a decir que Nico va a decir, ahora cuéntame una de vaquero. ¿Sí o no? Seamos sinceros. José no le creyó. Y no le creyó por la sencilla razón de que nosotros en condiciones naturales no somos tan espiritualistas o no somos tan espirituales, para ser sincero. Entonces, bueno, la novia dice, mira, es que resulta que yo no he estado con ningún, te lo prometo, yo no he estado con nadie, pero mira la tripa que tengo. Y es que me toco así, es un niño. ¿Pero cómo? José se fue triste a su casa, muy triste, porque la amaba. ¿Usted cree que José amaba a María? Yo creo que sí. ¿Saben por qué digo que sí la amaba? Porque dice la Biblia que cuando él supo de esto, quiso dejarla secretamente para no infamarla. Chapó por José. Porque si una persona se da cuenta que la novia está embarazada, en aquel entonces la podía mandar a lapidar,
apedrear. Era la ley. A las personas, porque ya estaba comprometida oficialmente. No podía acostarse con otra persona. No, pero era soltera. No, pero ya estaba comprometida oficialmente. Por eso dice, estando desposada o desposada con María, ya era oficial. No se podía acostar con otra persona. Y entonces, ¿saben qué? Las personas que se encontraban en ese flagrante adulterio moral, más que legal, eran dignas de ser apedreadas. Pero José decidió dejarla secretamente, corriendo el riesgo de que cuando se dieran cuenta que la tripa iba creciendo, esto es de José que la dejó. Entonces él iba a asumir una culpa que no tenía, pero que la iba a asumir sencillamente por observación mínima. ¿Y esto? Eso fue José. Después que se vio embarazada, la dejó. O sea, iba a quedar en entredicho. Pero José asumió esa realidad porque la amaba. Por eso digo que la amaba. La amaba de verdad. Y la amaba con sinceridad. Y eso bien por José. Bien por... ¿Usted está con José? Claro, bien por José. Pero mal por el lado de que no estaba comprendiendo el plan de salvación. No estaba espiritualmente comprendiendo el milagro que Dios estaba gestando para salvar a la humanidad. Él estaba abortando el plan. Él se estaba saliendo de la ecuación divina. Y algo estaba pasando mal. Y cuántas veces nosotros, por creer que nuestras acciones son buenas, estamos abortando el plan de Dios. ¿Cuántas veces nuestra bondad obstaculiza su gracia? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos tan buenas personas que con nuestra bondad, ¿saben qué? Obstruimos, dañamos, limitamos la gloria de Dios. Quiero decir que tú no tienes que forzar a tu esposo, no tienes que forzar a tu esposa, no tienes que forzar a tus hijos, a tus padres para que cambien. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. No fuerces. No fuerces. No tiene sentido. La obra no es nuestra. La obra es de Dios. La obra es de Dios en todo caso. Y ¿sabe qué? Usted que me está escuchando por el internet, deje que Dios haga su obra. Ríndase a su plan. Y fue lo que José terminó haciendo. No porque él lo planeó así, sino que cuando nosotros no comprendemos y nos vemos en la tarea de actuar con suma bondad o lo que fuera, a veces terminamos cansados. Terminamos tan agotados, dormidos. Y bueno, hasta en medio de eso, Dios permite que nos rindamos. Si no sabes qué hacer, ríndete. Si sabes qué hacer, primero ríndete y después hazlo. Es posible que te esté hablando a ti. Es posible que esta palabra sea para ti, que quieres hacerlo todo por tu mano, por tu fuerza, por tu habilidad y capacidad, por tu gran dinamismo y capacidad de gestión. Ríndete. Porque cuando tú te rindes, Dios entra en la escena. Y rendido en la cama, después de estar la almohada mojada, de tanto llorar y los ojos hinchados, es cuando Dios comenzó a obrar. Digo, que dice ahí, he aquí un ángel del Señor le apareció ¿en qué? En sueños. Al final se quedó dormido. Mire, las mayores victorias se obtienen de las batallas que Dios pelea. Déjele, mire, mucho hace el que no estorba. Deje que Dios pelee por usted. Es posible que sea el mejor consejo que le pueda dar esta semana. ¿Usted está peleando?
Usted está destruido y cansado que ya no puede más porque estoy frustrado, pastor. No puedo más, me dice el hermano. No puedo más, ya no lo aguanto. Ahora es cuando Dios va a comenzar a orar. Cuando usted no pueda más. Ahora, cuando usted se quede dormido, profundamente dormido, entonces Dios comenzará a obrar. Y Dios le dijo, ahora ángel, ve y dile. Ahora es el momento. Porque se ha dado cuenta que por su fuerza no puede. Esto es tan bonito, de verdad. Es duro, porque nos damos cuenta cuando nos sucede. Nos damos cuenta cuando ya estamos tan hartos, que hemos sufrido tanto, que estamos tan desgastados, que nos damos cuenta que la mejor salida es rendirnos al Señor. Y ahí estaba José. Él, buena persona, porque era buena persona, mire, prefirió sufrir él que no poner a sufrir a María, pero no entendía nada, no comprendió el plan de salvación a la primera. Él no sabía cómo actuar, se sintió violentado, estaba mal. No creyó en lo espiritual, De hecho, lo vamos a ver en un momento, porque sencillamente él estaba aterrorizado con lo que estaba sucediendo. No se lo esperaba. Entonces viene y rendido del sueño, le aparece un ángel, que los ángeles son mensajeros, así que Dios lo mandó. Y le dijo, hazme el favor, ahora que está dormido, ve y dile en sueño el mensaje que yo te doy. José, le dice el ángel, José, o sea, era para él. No te confunda, no es el mensaje de hoy, es para ti. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Haga así, para mí. Vale. Entonces dice, José, pero el ángel de parte de Dios le dice, le da un título, no solo al nombre convencional que tiene, sino que le dice, ¿qué le dice? Wow, ¿de qué habíamos hablado en la genealogía? De que David era el gran rey de Israel, que sobre David estaban las promesas de victoria, la capacidad de conquista, que sobre David, ¿qué dijimos acerca de David? Dijimos aquí que sobre David era el rey de Israel, el rey de los judíos, personajes que tenían derecho los descendientes del rey David. Por eso aparece ahí. Entonces le dice que José, hijo de David, tienes como herencia, tú eres heredero legítimo al trono de Israel, le dice el ángel. Esto es muy importante, ¿eh? Porque si a mí me dicen Tomás Borbón, ¿esto qué? ¿Cómo que Borbón? Sí, porque tu padre, tu abuelo eran de los Borbones. No, yo me voy para la casa real. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Entonces cuando el ángel le dice, hijo de David, le dice a José que está ahí metido en la almohada, reventado de llorar, que está hundido en la miseria, le dice, tú eres heredero del trono de Israel. ¡Wow! Pero y los romanos, y los tal, y la pobreza, y mira los soldados. No, tú eres heredero al trono. ¡Wow! Le da dignidad, porque así trata Dios a sus hijos. ¿Sabe qué le quiero decir? Que la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y voy a retroceder un pelito para decirles una joya que encontré, un poquitico. En las genealogías dice, de Abraham hasta la deportación son, ¿cuántas generaciones? 14. De la deportación de Babilonia hasta David son, de la deportación de Babilonia hasta Cristo son. Pero si usted busca antes y saca la cuenta de todos los nombres, hay 14 de Abraham hasta la deportación babilónica. Hay 14 nombres de la deportación babilónica hasta David. Pero desde David hasta Cristo hay 13. Y usted dice, ¿qué pasó?
falta una. Falta un hombre. Falta un hombre. ¿Qué pasó con el número 14? ¿Qué pasó? Y ahí está la joya. ¡Qué bonito! Porque dice el profeta Isaías, cuando haya visto el sufrimiento, cuando haya visto el dolor y cuando haya padecido, verá linaje, verá familia, verá su siguiente generación. Eso dice Isaías. ¿Y sabe qué es? Que después de Cristo, la generación 14 somos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos la generación número 14. Nosotros somos la gente de fe. Nosotros somos la generación de Cristo. O sea, se cuenta el número 13, Cristo, y la generación 14 se da lugar en mí, heredero de Cristo, por la fe, por la fe. Ahora, ¿saben qué sucede con todo esto? Que José está siendo dignificado. A José se le está diciendo, usted es hijo de David, usted no es cualquier cosa. Usted tiene fe, usted es de una herencia noble. Usted no es un muchacho llorón. Usted es un marcado para reinar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermana, es posible que usted haya estado llorando. Hermano, es posible que usted haya estado llorando por traiciones, por dolor, por decepciones, por mil cosas. Pero esta mañana Dios ha diseñado este día para decirte que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Sobre ti están las promesas. Sobre ti está la palabra. Sobre ti está la bendición de Dios. Lo dice ahí. Es lo que estamos aprendiendo esta mañana. Es espectacular esto. José, hijo de David. Pero ¿saben qué le dice a continuación? Porque ahí está el problema. Le dice, no temas. Estaba oyendo hoy que, ¿por qué le dicen al león el rey de la selva? Miren, no temas. ¿Sabe por qué le dicen? Pero si el elefante tiene más fuerza que un león, ¿o no? Hombre, toda la vida. Y el búfalo, pues también, porque es más grande. La fuerza del búfalo, tenían que poner el rey de las selvas, el búfalo, pero no es el león. El guepardo, porque es más rápido, pero no. ¿Por qué el león es el rey de la selva? La Biblia lo dice. Lo dice que el león, que el justo, está confiado como un león. ¿Sabe qué hace al león ser rey? Que no tiene temor. No tiene temor. No tiene temor al elefante, porque el león ve a un elefante y dice filete. El león ve a un búfalo y dice cena. El león ve a un guepardo y le dice merienda. Y así sucesivamente el león está confiado en su fiereza, en sus garras, en sus colmillos, en su capacidad. No es más rápido, pero es estratega. No es más rápido, pero es el rey. ¿Y saben por qué? Porque no tiene miedo. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad y de nosotros? Que nos da miedo. ¿Sabe cuál es el problema de José? Tenía miedo. Porque por algo le dicen, no temas. ¿Por qué le dice el ángel no temas? ¿Por qué? ¿Porque estaba desvestido? No, si está desvestido, le dice, vístete. ¿Por qué? Si está despeinado, dice, peínate. Pero si tiene miedo, le dice, no temas. Natural, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Estaba atemorizado. ¿Qué le daba miedo a José? Toda la situación. El qué dirán. Su nombre, su prestigio, su novia, el futuro, la familia. No le digáis nada, Morea, pero yo tuve una novia y yo pensaba, ¿cómo le voy a decir a mi padre y a mi madre que esta es novia mía? Así sería de fea, ¿no? No, era por otras cosas, no tengo tiempo ahora para contarle, pero yo pensaba,
La novia más fea de todo el pueblo. No, no era eso, no era eso. No era por eso. Entre otras cosas era porque era muy mayor que yo. Entre otras cosas. Pero la verdad es que yo pensaba, ¿cómo le voy a decir esto a mi padre y a mi madre? Y tal vez José tenía miedo, entre otras cosas, de decir, y preñaste a la novia. Pero qué belleza tuya, ¿no? ¿Saben qué? José estaba atemorizado. Y es posible que usted frente a un nuevo año, a un reto económico o alguna cosa que usted esté librando, tenga miedo. Tenga miedo de cómo va a salir este nuevo trabajo, este nuevo tiempo. ¿Cómo voy a hacer frente a esta nueva responsabilidad, al nuevo matrimonio, al nuevo niño que viene en camino, a la nueva compra, a la nueva inversión, al nuevo desarrollo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Sabe qué? Los pastores en estos días, yo no sé otros, pero imagino que también estamos sacando cuenta cómo será el 2024. ¿Cómo podemos planear para que la iglesia crezca, se desarrolle, la gente sea bendecida y logremos nuestros sueños en el Señor? ¿Cómo podemos lograr nuestros propósitos como iglesia? Y está uno pues diciendo, wow, pero con este gobierno, pero con esta economía, pero con este mundo de salud, pero con estas situaciones. Y a veces te da miedo. A veces te da miedo. Y a todos nos da miedo. Y ese es el problema que tenemos, porque el miedo, el temor, el problema del temor es que tiene en sí castigo. Dice la Biblia, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque lo contrario al temor no es la confianza, es el amor. Porque cuando uno ama, confía, no tiene miedo. Cuando uno ama de verdad, confía. Cuando tú tienes sospechas de tu marido, estás desconfiando. Y es que le amas menos. No digo que no le ames. ¿Y dónde estabas? A ver a qué huele. A ver la camisa. A ver. Estás desconfiando. Estás desconfiando. Pero cuando uno ama de verdad, se entrega. Cuando uno ama de verdad, no tienes dudas. Y el problema de José es que tenía dudas al respecto del futuro y de la intervención de Dios en su vida. Y yo lo que estoy diciendo es que tenemos que confiar que el futuro está en su mano. Tranquilo, Dios está en control. Dios está en control. Y es lo que le dice el ángel. Usted se da cuenta, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y yo he dicho acerca de esto, les he dicho alguna vez, pero es natural que José entendiera que lo que se estaba gestando en María era del Espíritu Santo. Eso no lo entiende nadie. Pero lo que el ángel está diciendo es, confía, Dios está en control. ¿Me entendió? Dice, porque José después que le dijo no, lo que el espíritu es del Espíritu. Y ahora sí lo entiendo todo. Sí, cómo no. No entiende nada. ¿Sí o no? Si a usted le dice, no, el Espíritu Santo está gestando un bebé dentro. Lo entiendo clarito. No entiendo nada. Porque los bebés se hacen después de una relación. Espermatozoide que fecunda el óvulo y comienza un pequeño bichito a crecer. Eso es. No, pero el Altísimo le cubrió y no, todo eso es un tema de fe. No se lo puedo explicar cualquiera. Me estoy explicando, ¿no? José, cuando el ángel le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo de José, dice, lo entiendo todo clarito. No entiendo nada, pero acepto que Dios está en control. Acepte que Dios está en control de su vida. No tenga miedo, ríndase. Diga, Señor, lo que tú hagas está bien hecho. Yo me rindo a ti, no voy a pelear más. Yo quiero que tú intervengas y estoy confiado y contento de que sea así. Hay algunas cosas que no las podemos explicar ni las podemos solucionar, pero nos rendimos. Y cuando nos rendimos, sepa
que Dios actúa de mejor manera. Ya se los dije antes. Ahora resulta que viene el versículo 21 y le dice, dará a luz un hijo. Y tú tienes una tarea. Ya estamos yendo hacia el desenlace de todo aquello. Ella va a tener un hijo. De todo esto que está pasando va a haber una consecuencia. Y va a haber una consecuencia a la que tú tienes que ponerle nombre. A la que tú tienes que llamar. Y tú lo vas a llamar Salvador. Mire, esto es tan bonito porque él tenía que ponerle nombre. ¿Qué nombre le pone usted al 2024? ¿Qué nombre le pone usted a la relación que tiene con su novia, con su novio, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo? ¿Qué nombre le pone? ¿Qué nombre le pone a su mañana lunes? ¿Le pone día de trabajo y de cansancio? ¿O le pone día de bendición, de prosperidad, de esfuerzo, de lucha con resultado? ¿Cómo lo llama usted? ¿Cómo llama usted a lo que viene? ¿Saben que ponerle nombre a las cosas es muy significativo? Yo tengo aquí algunos que les pusieron nombre a alguna cosa y lo llamaron, por ejemplo, Miguel Marco Gol. Otro se llama José Luis La Mata Feliz. Otro le dice Isolina Gato Sardina. Agustín Cabeza con Postizo. Tus palabras tienen poder. Como tú llamas a las cosas, así son. Por eso comencé diciéndole que a la esposa, no sé cómo la llamas por la mañana, pero uno marca la vida de quien tienes alrededor con las palabras. Y eso ya lo hemos dicho tantas veces. ¿Cómo llamas a tu empresa? La empresita, el kiosquito, el chiringuito, el no sé qué. ¿Cómo llamas a tu familia, a tu hijo? Melón de invierno. No lo sé, pero vale la pena escuchar al ángel que dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y quiero recordar que alguna vez hablando de esto, les dije que el primer año Jesús no salvó a nadie. Que el segundo año Jesús no salvó a nadie. Que cuando le pusieron la tarta de 10 años así, un montón de velitas, sopló y él no había salvado a nadie. 15 años y le comenzó a salir bigote y no salvó a nadie. 20 años y no salvó a nadie. 25 años no salvó a nadie. 30 años y todavía no salvó a nadie. A los 33 años, que es probable que José no estuviera, Jesús salvó a la humanidad. Se convirtió en el Salvador para todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque había sido marcado por un nombre. Yo no sé cómo llama usted las cosas, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el nombre que Dios nos dé para las cosas, para la esposa es el amor, la compañera, la mujer fiel, la bendición, los hijos, herencia del Señor, dice la palabra que son. Y así sucesivamente consiga el nombre que dice la Biblia para su vida. Consiga el nombre que se le debe aplicar a su futuro para su vida. Consiga el nombre de prosperidad, de salud, de bendición, de gloria. Porque las cosas, según él, son para bien. ¿Y saben cómo lo llamó José al niño que nació? Jesús. Se lo puso él. No fue María. El deber del padre era ponerle el nombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Jesús. ¿Por qué? Porque eso me lo dijo el ángel. ¿Cómo va a llamar usted esta semana que viene? ¿Cómo va a llamar al 2024? ¿Sabe cómo lo vamos a llamar como iglesia? Lo vamos a llamar año de puertas abiertas. ¡Aleluya! Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La vida de José no estaba preparada para la llegada de Jesús. Como nosotros no estamos preparados para que Jesús reine. Pero su reino necesita encontrar un lugar donde comenzar
a construirse su palacio y su reinado. Y no hay lugar apropiado, y nos lo hace saber la próxima semana cuando Jesús nace en un pesebre. No era un lugar apropiado. José tampoco era el padre apropiado. No era el sacerdote ideal. No era la persona revelada, ungida, llena de Dios, espiritual, maravillosa que se esperaba. Pero no te preocupes, nosotros tampoco. Pero con su ayuda podemos. Y este mensaje viene, ¿sabes para qué? Para decirte, prepárate. Porque Jesús no solamente quiere nacer en ti, es posible que ya esté, pero quiere crecer y necesita que tú estés. Que tú estés con Él y Él contigo. Necesita Jesús, hermano, tenerte. Porque la salvación de este mundo no solo depende de lo que Él ha hecho, sino también de lo que tú creas que ha hecho. Escúcheme. Escúcheme. La salvación de este mundo está en la mano de Dios y en la mano de su iglesia. Tal vez usted aquí esté por primera vez y está entendiendo acerca de lo que era José, inapropiado para ser usado. Pero no te preocupes, Dios ha visto en ti la capacidad de que Jesús pueda nacer y crecer en tu vida, en tu casa, en tu familia. Te necesita como a José, inapropiado pero necesario. Y el cielo te va a ayudar a ir organizando las cosas. Se cuenta que Miguel Ángel salió a un patio de una casa una vez y vio un gran bloque de mármol, bruto, lleno de ortigas y de pasto alrededor. Y cuenta la historia, él mismo contaba, Miguel Ángel, que cuando vio ese bloque gigantesco de mármol, dentro pudo ver al David que más adelante talló y fue una de las obras más importantes de toda su carrera. ¿Sabe, hermano? Yo no sé cómo puedes ver al hermano que tienes al lado, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu marido, a tu esposa. Yo no sé cómo puedes ver al pastor, al otro. No sé cómo lo puedes ver. Pero cuando Dios te vio a ti, vio a una persona como a José, inapropiada, pero que Él podía usar para que cuidara a Jesús, para que hiciera que Jesús creciera en una casa y pudiera salvar al mundo entero. Tú eres ese José. Solamente no temas. Tú eres hijo de Dios. Ponle nombre a las cosas. Avanza en su propósito. Dile, Señor, ven y trata conmigo. Yo quiero ser usado. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Cuántas cosas pueden estar estorbándote en tu corazón? ¿Cuántas cosas encuentras que la verdad no son apropiadas para un cristiano, para una persona en quien debe desarrollarse el plan divino? Pero esta mañana, su gracia y su favor, han decidido visitarte y decirte: tengo planes contigo. Quiero amarte, quiero levantarte, quiero usarte. Tengo planes contigo. Así que yo quisiera esta mañana que oráramos juntos y pensando en José y todo lo que le pasó, usted ponga su mano derecha en el corazón y diga conmigo: Padre Celestial. Diga conmigo: Padre Celestial, esta mañana me rindo a ti, tal como soy. Abro mi corazón para decirte que tengo muchas fallas, tú las sabes. Pero hoy quiero que me uses
Yo quiero, Señor, ser tuyo y que cumplas tu propósito en mi vida. Me rindo a ti. Voy a confiar que tu mano me moldeará, me tratará, me salvará, hará de mí el instrumento que tú quieres. Toma mi vida entera. Hoy me rindo a ti. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.